Así que voy a decirles hola y darles un gran, gran, gran abrazo y un hola muy rápido. Soy Natalia Green, soy la directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y es mi placer saber que gente como tú, Jessica, nos permiten seguir explorando el movimiento de los derechos de la naturaleza y hacer que este movimiento siga creciendo con tus palabras sabias y tu bello libro. Así que quiero agradecerte no solo por este regalo que estás dando al movimiento, sino que también es una herramienta. Así que estoy contenta de poder recibir este libro y poder hablar con alguna gente increíble que está luchando por los derechos de la naturaleza alrededor del mundo y que esto está siendo hecho en el marco del Club de Libro, del Youth Hub, y tener a la juventud ser tan excelentes líderes para este movimiento. Entonces, quiero decirles que estoy muy emocionada de ver que este sueño que soñamos hace 17 años está sucediendo de una manera tan poderosa y maravillosa y especialmente con todos los desarrollos académicos que se han logrado y creo que tu libro será un hito para el movimiento. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero recordarles que tenemos a Yanni que va a hablar en español y tenemos a nuestra intérprete lista para que pueda interpretar y hacer la traducción de español a inglés. Todos deberían escoger el idioma que van a querer escuchar, entonces si quieren escoger inglés o español, y les voy a dejar con las palabras de nuestra amiga Tosana para que pueda facilitar este espacio. Gracias, Tosana. Gracias, Nati, por esta maravillosa introducción. Mil disculpas por el retraso. Soy investigadora de temas de... He estado con el Youth Hub un par de años y tenemos un club de libro que se reúne cada 2 meses. Entonces, revisamos las publicaciones y libros más importantes sobre teoría, leyes, filosofía de los derechos de la naturaleza. Tenemos, vamos a enriquecer esta lista con un lanzamiento virtual de un libro de The Forest Fights Back, que es el bosque reclama sus derechos. Jessica nació en 1996, tiene una formación en ley medioambiental y ha sido parte de este movimiento desde el 2017. Ha hablado en las Naciones Unidas y en la Universidad de Harvard. Su libro de Rights of Nature en 2017 fue publicado. En 2024 creó la Fundación de Derechos de la Naturaleza en Holanda. Su experticia ha sido consultada en todo el mundo con dos propuestas legislativas con Aruba y con Irlanda con el referéndum. Ha ganado varios premios y reconocimientos por su compromiso con los derechos de la naturaleza. Esta narrativa del libro es una introducción al movimiento de los derechos de la naturaleza. En vez de solo enfocarse en la teoría legal, estamos revisando en este libro los diferentes éxitos que se ha tenido desde las organizaciones de base en diferentes lugares del mundo. El libro resalta el poder y las limitaciones de los derechos de la naturaleza, haciéndole un exponente importante. Ahora voy a compartir la presentación realizada por Jessica. Bueno, y ahora ya puedo seguir adelante mientras tú encuentras las diapositivas, pero muchísimas gracias. Tengo un montón de gente que tengo que agradecer y espero no olvidarme de nadie, pero Nati, Tos, Josephine, Wendy, Mika, Jani. Es un placer poder hacer esto con ustedes. Y para todos los que están aquí, les pido disculpas por el atraso. Y es chistoso porque siento que dentro de los derechos de la naturaleza estamos intercambiando tanto digitalmente. Y desde el COVID, yo hubiera pensado que ya podíamos averiguar cómo funcionan las cosas. A veces se demora, pero estoy contenta de estar aquí con ustedes. Para la próxima diapositiva, por favor. Ustedes van a ver que en cuanto al tiempo, yo voy a acortar mi presentación un poquito para poder enseñarles el contexto del libro, las cosas que yo aprendí, porque quiero dejar un poco de espacio para Yanni y para Mika
y fue importante y tener presentadores a nivel mundial para dar un poco más de contexto y si es que tienen algún tipo de pregunta les pueden preguntar después. Entonces, si es que, bueno, gracias todos. Ya me introdujiste a mí, ya me presentaste a mí, pero quiero compartir un poquito más sobre el contexto de por qué escribí este libro. Yo he sido parte de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza desde que escuché sobre los derechos de la naturaleza, que fue en el 2017 y comencé en el Youth Hub también. Así que soy un miembro súper orgulloso de GARN y estoy muy contenta de hacer esto con ustedes. Y creo que una de las cosas que me impactó sobre los derechos de la naturaleza es que comencé a leer todos los libros más significativos que hay sobre los derechos de la naturaleza por David Boyd y tantos otros que han escrito excelentes libros, ya sea de la filosofía que respalda este movimiento o el contexto legal. Y viniendo de un contexto legal, yo misma me encontré más interesada en los aspectos legales que se topaban y que existían en países como Ecuador, con la Constitución, hasta Nueva Zelanda, con la personería jurídica de los ríos. Entonces me metí en este libro desde el espectro legal, pero me di cuenta que este es un movimiento que va más allá de la ley. Esto, lo que fue más inspirador para mí fue poder hablar con ecologistas, con investigadores de campo, personas indígenas alrededor del mundo y creo que eso es súper interesante dentro de los derechos de la naturaleza porque muchas veces encuentro que los temas legales son muy legales en sí. Entonces este es un tema que te invita a hacer preguntas y a irte un poco más allá de lo que tú conoces. Entonces, cuando yo leí todos estos libros, me di cuenta que leí mucho sobre los contextos legales, sobre los derechos de la naturaleza, pero yo sentía que algunas historias faltaban expresar, en el sentido que el movimiento de los derechos de la naturaleza está impulsado por personas que vienen desde organizaciones de base y de ciudadanos que están hartos de la polución, tal vez gente que inspira activistas y sentía que la gente local y sus historias realmente deberían ser resaltadas, los héroes que están atrás de los derechos de la naturaleza. Entonces yo decidí escribir un libro en holandés, primero de mi idioma madre, y se llama Rechten voor de Natuur, que es Derechos por la Naturaleza. Y en este libro yo trato de combinar un par de historias a nivel mundial sobre los derechos de la naturaleza y compartiendo esas historias más que los contextos legales, sentía que podía hablar a una audiencia más ampliada antes que a una audiencia enfocada en temas legales, porque yo creo que este es un tema que debería ser accesible para todo el mundo. Entonces, este libro salió en el 2023 y ha sido traducido y salió o se ha lanzado la versión en inglés y escogimos el título The Forest Fights Back, que es el bosque pelea. Y creo que es importante resaltar que los derechos de la naturaleza van más allá de los conceptos legales y que implican a gente maravillosa como la gente que está en el Zoom el día de hoy, que están trabajando en esto en el campo, en la aplicabilidad. Ahora, el próximo slide. Yo quería resaltar uno de los primeros reseñas que he recibido de este libro, pero porque creo que enseña algo sobre los conceptos que se tiene sobre los derechos de la naturaleza. Y eso es que esta oferta de Publishers Weekly dice que los derechos de la naturaleza, en primera instancia, suena como un castillo en el aire, en las nubes. Y lo que quiso decir es que para algunos, esta idea todavía suena un poco increíble.
Y creo que esta es la respuesta que generalmente recibimos desde académicos que se enfocan en lo legal, diciendo cosas como nuestro sistema legal no está construido para reconocer a los derechos de la naturaleza. Está construido para servir intereses humanos y para promover los intereses económicos más que los de la naturaleza. Entonces, esta es otra razón por la que yo creo que los derechos de la naturaleza deberían ser atractivos y hablar a mucha gente, porque esto va más allá de los académicos legales y esencialmente también es una crítica a nuestro sistema capitalista también, de extracción y todo lo que Yani y Mika les comentarán. Lo que realmente me gustó sobre investigar a profundidad hacia las raíces y las historias de los derechos de la naturaleza es que Christopher Stone en 1972, uno de los pioneros que escribió los fundamentos de los derechos de la naturaleza legales, no necesariamente la idea de los derechos de la naturaleza, porque eso ya ha existido antes con poblaciones indígenas alrededor del mundo por un largo tiempo, pero él comparó a este movimiento con el desarrollo de los derechos a través del tiempo. Los derechos, en esencia, por primera vez fueron establecidos solo para grupos de élite de la sociedad. Hombres que pagaban ciertas cantidades de impuestos podían obtener los derechos para votar. Y a través del tiempo, ahora hemos reconocido que los derechos son aplicables a mujeres, a niños, a todos los seres humanos. Y esto nos enseña que los derechos como concepto cambian a través del tiempo, porque nuestro norte y nuestros valores también cambian. Entonces, si tú pones todo el movimiento de los derechos de la naturaleza dentro del contexto del tiempo, y por ejemplo, en mi país natal, en Holanda, tomó más de 40 años para que los derechos de las mujeres sean reconocidos, ahí vas a poder entender y poner en perspectiva que estamos en una misión a largo plazo. A veces me gusta pensar que estamos plantando las semillas para las generaciones. Por eso creo que los derechos de la naturaleza son tan importantes. Les quiero dar una pequeña reseña de las historias que coleccioné mientras escribí este libro y fue realmente difícil escribir este libro porque los cambios y los desarrollos que han existido dentro de estos casos de los derechos de la naturaleza sucedieron tan rápido que tenía que seguir ajustando párrafos y habían nuevas actualizaciones que llegaban cada rato, que eso también enseña la energía atrás de este movimiento. Pero básicamente hablé gente en América del Norte, en Pensilvania, en Florida, hasta la India, Ecuador, España e Inglaterra. Y traté de combinar sus historias y contar sus historias desde sus perspectivas para que las personas, una audiencia más ampliada, puedan tener una visión inicial de lo que son los derechos de la naturaleza y qué significa ser un activista para los derechos de la naturaleza, como la gente que está aquí acompañándonos el día de hoy. Si vamos a la próxima diapositiva, yo quería compartir unas lecciones clave que voy a compartir, que voy a tratar de hacerlas más cortas. Mika y Yani nos podrán contar más sobre sus iniciativas, pero algunas cosas que yo aprendí escribiendo este libro es que primeramente los derechos de la naturaleza son o es una innovación legal en la que varios abogados y jueces y otras personas que tienen un contexto legal, tal vez no se les ha dicho que la naturaleza también puede tener derechos. Tenemos esta educación tradicional y no necesariamente aprendemos cómo ver más allá de la ley.
Por eso creo que la educación es tan importante y el conocimiento en este sentido también es importante para poder compartirlo, para poder diseminarlo. Entonces la gente, si no lo conoce, no podrá cambiar el sistema. Lo que yo, o lo que más me gustó aprender, especialmente con el Ecuador, es que aprendí que los jueces, en los casos de los derechos de la naturaleza, como a medida que ha pasado el tiempo, entonces para la gente que está aquí, que no conoce sobre Ecuador, Ecuador reconoció los derechos de la naturaleza en 2008 en su constitución y desde ahí han habido algunos juicios en el cual se ha aprobado los derechos de la naturaleza y durante los últimos años los jueces han visto y han referenciado diferentes temas relacionados a los derechos de la naturaleza alrededor del mundo. Y algunos jueces tradicionales que no han aprendido sobre los derechos de la naturaleza pueden innovar y pueden aprender los unos de los otros. Y en sus propias iniciativas nacionales es importante encontrar aquellos que son tomadores de decisiones, activistas, personas que están abiertas a esta nueva forma de ver la ley y también lo que se puede proporcionar para poder favorecer a los derechos de la naturaleza y un cambio sistémico. Esto también topa un tema que para mí personalmente me encanta sobre los derechos de la naturaleza y su movimiento, y es el intercambio internacional. Por ejemplo, yo sé que hay gente que está aquí el día de hoy que están llegando de Chile, creo que del Reino Unido, yo estoy en Holanda, y estoy segura que hay otros países que están presentes también. Y creo que los derechos de la naturaleza es súper interesante en el sentido de que porque es un movimiento tan joven en cuanto a la ley, los países están referenciándose y viendo qué funcionaba, qué no funciona y deciden incursionar en eso. Por ejemplo, en España, en Mar Menor, el primer país de Europa del Este o del Oeste que ha reconocido la polución que hay en este lago, han visto cosas como acceso a jueces, temas monetarios y han visto otros temas alrededor de países que han funcionado y que no han funcionado en cuanto a los derechos de la naturaleza y lo han llevado adelante. Entonces, yo creo que el intercambio internacional es súper importante a pesar de trabajar en diferentes contextos. Y personalmente, yo realmente apoyo este intercambio, porque, por ejemplo, viniendo de mi país, perdón, de Holanda, un país de Europa occidental que tiene una forma de pensar en la naturaleza, de tener este casi sentido de ser más importante que la naturaleza. Creo que es importante ver cómo otros países están tratando a la naturaleza dentro de sus sistemas legales. En la siguiente diapositiva, yo voy a terminar mis lecciones aprendidas con un mensaje de esperanza, porque me encantó hablar con estudiantes, con ciudadanos locales, con activistas, hablé con diferentes personas en línea y les pregunté cada vez, ¿cómo pudiste hacer que cambie la ley o que se cambien las políticas? Y siempre me respondían que nunca fueron ellos solos los que lograron esto, sino que eran ellos los que reunían a los ciudadanos, que hacían trabajos grupales con estudiantes. Y creo que los derechos de la naturaleza realmente se construye desde abajo hacia arriba, en el sentido de que mientras más ciudadanos hay que respaldan la idea, más fuerte va a ser el mensaje hacia los tomadores de decisiones y políticas. Uno de los ejemplos perfectos sería España y el Mar Menor. Lamentablemente tuvo que suceder un desastre ecológico enorme para que la gente se pare y le diga al régimen que no estaban de acuerdo
y de ver cómo la naturaleza está siendo destruida con este sistema actual. Y tomó alrededor de 640.000 personas para firmar una petición para una ley que reconoce a los derechos del Mar Menor para que pueda estar imbuido en la ley. Y a pesar de que la oposición no pudo hacer nada, a pesar de que lo han llamado o han llamado al movimiento inclusive una nueva forma de comunismo y otros nombres feos, no lo pudieron parar, porque tanta gente respaldó los derechos de la naturaleza. Y la gente en las calles, en Murcia, en diferentes partes del mundo alrededor del Mar Menor, decían yo soy el Mar Menor. Y para mí esa es la belleza de este movimiento. Bueno, para la próxima diapositiva quiero dejarles con uno de mis citas favoritas que creo que es altamente aplicable a los derechos de la naturaleza de Margaret Mead, de cómo un grupo de ciudadanos comprometidos, pensantes, pueden cambiar el mundo. Es lo, es lo único que ha habido el rato que pierdes las esperanzas, el rato que ves cómo suceden las cosas en la política y realmente es fácil perder las esperanzas, pero yo creo que mientras permanezcamos juntos y levantemos juntos nuestras voces, podemos cambiar el mundo. Próxima diapositiva. Quería cortar mi presentación para tener un poco más de tiempo para Mika y Yani, así que este es el lanzamiento. Gracias por organizar esto. Si no tenemos un chance para hablar luego, les quiero agradecer mucho y voy a dejar a Tosana que por favor presente a los otros oradores. Muchas gracias, Jessica. Realmente me encanta que terminas con un mensaje esperanzador. Y creo que este libro lo que hace muy claro es que los derechos de la naturaleza no solo es una estrategia legal, sino un cambio de paradigma y un cambio en los sistemas económicos. Así que tenemos dos personas que practican directamente, que son los límites de la ley y el papel de ciencia en comunidad y evidencia defendiendo los derechos de la comunidad. Primero tenemos a Yanni Figueroa Ayala, que es socióloga chilena y la directora ejecutiva de Wikemon, que trabaja con comunidades indígenas y comunidades rurales en Chile. Se enfoca en justicia ambiental, resistencia a proyectos infraestructurales grandes, inclusive proyectos hidroeléctricos. El caso de Bio Bio fue escuchado en la sesión onceava en enero 2024 en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, evaluando los impactos que detuvieron también los incendios forestales del 2023. Yani, ¿quieres que yo enseñe los videos que tú compartiste? Sí, veámoslo en el camino, te aviso yo si es pertinente, ¿ya? Bueno, me habían dicho algunos poquitos minutos, pero voy a estar ahí mirando también el tiempo. Bueno, escuchando a Jessica, la verdad es que hice un cambio como de orden en lo que yo quería plantear, fundamentalmente porque me quedo y abrazo mucho este llamado a la esperanza, ¿ya? Yo creo que esto nos obliga a nosotros también a quizás a replantearnos ya cómo estamos llevando adelante las resistencias contra aquel modelo que está devastando la naturaleza en nuestro territorio. Bueno, tal como me presentaron, yo soy Yani Figueroa, vivo en la región del Biobío, acá en Chile, y bueno, en este minuto nosotros estamos en estado de alerta roja en toda la región y se expandió hacia otras regiones colindantes y con múltiples focos de incendio activos ya y gente totalmente devastada ya en distintos territorios. Em, Nosotros conformamos una organización alrededor del año 2020, ¿verdad? Donde hemos articulado
organizaciones de diverso tipo, ¿verdad? Y que todos estamos resistiendo el modelo forestal. Después de hacer un análisis exhaustivo, ¿verdad? Y recogiendo las múltiples afectaciones que el modelo forestal en Chile genera en los territorios y en las comunidades, hemos demostrado, ¿verdad? Con evidencias científicas, con evidencias sociales y con todo tipo de evidencia, ¿verdad? Todos los impactos que este modelo tiene, ¿ya? Y a veces cuando estamos queriendo avanzar hacia la protección de la naturaleza, hacia promover la conciencia, la educación ambiental, para que la gente vaya incorporando esta nueva visión, este nuevo paradigma de respeto y de relación distinta con la naturaleza, se nos impone, ¿cierto?, el modelo y este modelo genera las consecuencias que hoy día estamos viviendo como región y como país, ¿ya? Nosotros, a lo largo de este tiempo, hemos desarrollado múltiples acciones en todos los frentes. La educación ambiental, la restauración ecológica, el fomentar, ¿cierto?, las posibilidades y abrir espacios para la incidencia política, ¿verdad?, para poder transformar la legislación de Chile que solo favorece un modelo extractivista que está arrasando con los territorios, ¿ya? En el año 2023, ya en enero, en febrero del 2023, se presentaron acá en Chile, en nuestra región, se dieron los incendios forestales que generaron desastres socioambientales con un impacto profundo, no tanto psicológico, no solo psicológico, sino también comunitario, y que trascienden las pérdidas materiales y económicas, ¿ya? Y afectan a las familias, a las personas y a las localidades en unos múltiples niveles, ¿ya? Nosotros en ese momento, en ese incendio ya del 2023, nosotros nos vimos enfrentados a una situación catastrófica, ¿ya? Y generamos diversas líneas de acción para poder enfrentar lo que estábamos viviendo, la situación del momento, digamos, de los incendios mismos, pero también posteriormente intentando avanzar hacia una legislación que nos permitiera poder proteger nuestros territorios. Sin embargo, en aquel entonces se quemaron 326.000 hectáreas y cerca de 27 personas muertas, ¿ya? Y evidentemente el incendio y la superficie quemada abarcó tres regiones, ya con un total de un 61,3% de monocultivo forestal que se quemó en aquel entonces. En ese momento nosotros pensábamos que nuestra resistencia, nuestra lucha, ¿verdad?, iba a permitir avanzar en decisiones que permitieran proteger nuestra naturaleza, que permitieran educar a las comunidades, que nos permitieran levantar la voz, ¿cierto? Por aquellos sectores, ¿cierto? Que están más, que vivieron más afectaciones. Sin embargo, hoy día, 19 de enero, el lunes, el día domingo en realidad, el día 18 madrugada del 18 se inician un nuevo focos de incendio, nuevos focos de incendio en nuestro territorio que hoy día nos tienen totalmente devastados y que han habido pérdidas de pueblos completos. Lirquén, Penco, eh, bueno, parques también que están afectados, reservas forestales, etcétera. Y pareciera ser que el escenario vuelve a ser exactamente el mismo que nosotros denunciamos a partir de los incendios del 2023 e incluso antes, en el 2017, que ya se habían dado situaciones como esta. Y la verdad es que avanzar en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Donde los incendios, la temporada sobre todo de altas temperaturas, de verano, ¿verdad? Nos dejan expuestos durante toda la temporada y aún más, ¿cierto? A estas situaciones estamos en un escenario tremendamente complejo. Hoy día nuestra organización ha sido capaz de articularse con otros territorios para poder organizar la ayuda a las comunidades, ¿ya? Y no es fácil,
¿ya? Porque hay lugares donde se han perdido, donde no hay electricidad en este momento, donde no hay conectividad tampoco. Es difícil mantener un flujo de coordinación con las personas que están colaborando en los distintos frentes de ayuda que se necesitan. Y la verdad es que es bastante complejo el escenario. Nosotros en Chile somos el país que tiene el modelo extractivista forestal más devastador, ¿ya? De hecho, hace alrededor de 2 meses hemos organizado una red internacional donde tenemos la participación de varios países, Argentina, Brasil, Uruguay, ¿verdad? Para mirar qué es lo que está pasando con este modelo en los distintos territorios y sabemos que si hoy día no configuramos un escenario distinto, la verdad es que es muy difícil avanzar, ¿ya? Porque mientras avanzamos nosotros, que estamos en el activismo, que estamos en las organizaciones, que queremos una naturaleza protegida, ya porque nos sentimos parte de ella o uno con ella, ¿verdad? Tenemos un escenario de un modelo extractivista, capitalista, que arrasa y que impone, ¿cierto?, normativas que solo favorecen a los grandes capitales, los grandes grupos económicos que están devastando nuestro territorio. Lo que planteó Jessica al final a mí me parece que es sustancial, ¿ya? Y eso me hace llevar y de inmediato esta voz, ¿ya? Esta experiencia, estos testimonios, esta mirada que ella recogió a nuestros espacios de participación que hoy día estamos gestionando, coordinando. Porque yo creo que no se me ocurre pensar que frente al desastre que estamos presenciando, cómo poder avanzar en un modelo que es tan violento, tan agresivo, ¿ya? Y que no escucha a la ciudadanía, simplemente no escucha. Entonces tenemos que abocarnos a diseñar una estrategia de avance que nos permita que, tal como dijo ella, 600.000 y tantas personas o más puedan llevar la voz para proteger la madre tierra, ¿ya? Y evidentemente yo creo que el foco a lo mejor tiene que transformarse, ¿ya? También quiero contarles que junto con esta resistencia, esta denuncia, donde hemos visibilizado muchos datos y apoyados y también con instancias, instituciones, ¿cierto? Y personas que están en el mundo de la ciencia, toda esta denuncia también ha ido acompañado con un levantamiento, ¿cierto?, de acciones de protección, de regeneración ecosistémica, de cuidado ambiental en los territorios, ¿ya? Parque Parapenco, por ejemplo, que se acaba de quemar completo, ¿ya? Ha sido la historia de lucha de muchas compañeras y compañeros que han estado en las organizaciones hoy día tratando no solamente de denunciar el modelo, sino que además de levantar experiencias que permitan mostrar que la naturaleza está viva, que es un ser vivo, que tenemos que protegerla, ¿ya? El queule también es otra especie, una de las tantas especies que hemos querido proteger en nuestra región, que hoy día hay zonas que también que también devastaron, ¿cierto? Esa protección que nosotros estábamos haciendo ahí, ¿ya? Pero también he escuchado a los compañeros y a las compañeras hablando, ¿cierto?, de esos testimonios y diciendo que hay que seguir. Hay que seguir adelante, hay que volver a levantarse. Esto no está perdido. Podemos seguir. Yo sé que en un contexto tan adverso como el que estamos viviendo en este minuto aquí en Chile, ya es súper complejo plantearse esa voz de esperanza nos compartía Jessica. Sin embargo, yo creo que hay otra visión, ¿cierto?, moviéndose ya en paralelo que quizás no sea tan vista o tan visible, ¿verdad? Estamos generando redes, ¿cierto?, de cuidado de semilla, redes de cuidado del agua, ¿verdad? Experiencias de regeneración ecosistémica en los distintos territorios, ¿verdad? Y toda esa voz también la tenemos que sistematizar para poder llevar adelante alguna posibilidad de incidencia política que nos permita establecer los derechos de naturaleza como derechos también que se respeten y que se valoren en nuestro país, ¿ya? No tenemos ya mucho tiempo, ya en ese sentido, ¿verdad? No,
No, quizás puede ser desalentador decir que el escenario es cada vez más complejo, sobre todo también con el cambio climático, ¿verdad? Acá las comunidades han reconocido, ¿verdad?, que el cambio climático no es tan relevante como la incidencia que tiene y el efecto que tiene en el propio modelo extractivista en general, tanto con el agua, con los minerales, con las plantaciones forestales. Sin embargo, no queremos sostener una visión pesimista, queremos seguir avanzando en esta línea. Creemos que tenemos mucho que hacer hoy día con este escenario complejo en el que estamos viviendo. Vamos a tener que levantarnos de las cenizas para poder seguir luchando. La voz de las propias personas que quieren ayudar en este minuto también son importantes para nosotros y para seguir en este proceso que hemos dado, y que bien claramente lo dejó establecido el Tribunal por los Derechos de la Naturaleza que se celebró acá en Chile en enero del 2024, ya, con un veredicto donde establece claramente la responsabilidad del modelo forestal frente a la devastación ambiental que estamos viviendo en nuestros territorios. Un modelo que se expande no solamente a nuestra región, sino que a muchas otras regiones. Yo quisiera dejarlo hasta ahí. Hay mucho que decir. Quizá si hay tiempo en algún momento podríamos mirar el video. Si no, se lo pueden imaginar porque está lleno las redes sociales con esa información de lo que está ocurriendo exactamente en este mismo momento en nuestra región y, bueno, en varias regiones también de nuestro país. Eso. Muchas gracias. Gracias, Yanni. Ya vamos a subir los videos con la grabación de este webinar para que puedan revisarlo luego. Vamos a tener chance de preguntas luego, pero primero quiero presentar a Mika Peck. Mika Peck es un profesor de conservación ecológica en la Universidad de Sussex y el fundador de Ecoforensic. Es un pionero de paraecología que capacita a investigadores para que puedan recoger evidencias y datos para los casos que tienen que ver con los derechos de la naturaleza. Él ha participado en temas de páramo, de la Amazonía, del Ecuador, incluyendo temas que tienen que ver con licencias de minería. Te doy la palabra, Mica. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero decir, excelente, Jessica. Creo que es una cosa muy importante de repartir el mensaje y de los el mensaje del poder de los derechos de la naturaleza. Y cada vez que yo explico bien lo que está pasando, creo que es importante ver qué tan importante es este concepto. Quisiera compartir mis diapositivas porque hay un par de fotos que tuvimos un artista que trató de conceptualizar. ¿Alguien tiene las diapositivas, tal vez? No les tengo listas ahorita, pero te puedo hacer ojos. Ah, no, yo no les tengo. Yo creo que tal vez sí puedes compartirlas tú, te agradezco. Este trabajo requiere tener un equipo transdisciplinario y se deben ver contribuciones de varias disciplinas y de la experticia de cada lugar. Y me doy cuenta que yo soy tan estúpido, a mí me dicen profesor, pero realmente mientras más hablo con las disciplinas tengo una idea más concreta de las ideas paralelas que pueden surgir y que pueden ser aplicables a los derechos de la naturaleza. Entonces quisiera básicamente decir qué tan importante es compartir las ideas. Y con tu libro también hemos visto este otro libro sobre los ríos. Es crítico, entonces artistas, escritores, antropólogos, ecologistas, abogados, todos nos tenemos que juntar para poder generar un cambio. Bueno, voy a comenzar aquí. Ah, aquí está. Esto es súper importante porque hemos estado trabajando y uno de los retos que estábamos teniendo cuando comenzamos EcoForensic o cuando nosotros comenzamos EcoForensic es que he trabajado por 30 años en Ecuador en temas de conservación, cómo hacemos conservación a nivel comunitario. Y tuvimos
nivel que se llama paraecología, que es como un paramédico. Entonces, son los que generan la primera respuesta de las crisis que se están viviendo en estas áreas y también tienen alto riesgo y son personas que pueden hacer algo a nivel del terreno y del territorio. Y hemos trabajado con comunidades para poder recoger información ecológica y desde el lado científico también para poder recopilar información que tiene que ver con esto de diferentes áreas. Fue súper exitoso. Y luego en el 2026 se realizaron concesiones mineras en Ecuador a la reserva de 1995 que yo fui, que es Los Cedros estaba amenazada por la minería. Y para su crédito, José de Cu, que descanse en paz, tomó llevó un juicio de derecho de la naturaleza a los juzgados de Ecuador y ganamos. Entonces, el hecho de que todas estas áreas de las que se habla, que son 60.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas, no tienen datos para protegerse en las voces que requieren la ecología y la ciencia. También debíamos comunicar la idea a los personas que entregan fondos. Entonces, esta es una descripción de suma causa y naturaleza, y esto es lo que estamos protegiendo. Esto es lo que nuestra compañía o nuestra ONG y su cliente es la naturaleza. Y es muy importante entender que la filosofía que sale de este concepto de suma causa y o buen vivir es el concepto que se llama buen vivir. Yo creo que esto es sumamente profundo. Yo he estado trabajando con una sociólogo, y estamos viendo cómo la sociología puede apoyar el tema, hablando sobre que sea interdisciplinario, así que este ha sido un viaje súper interesante. Entonces, en la sociología hay un par de conceptos, digamos, el buen vivir capitalista es básicamente construido en combustibles fósiles insosteniblemente, está construido en todo lo que haces para vivir y todo está degradando nuestro medio ambiente. Eso quiere decir que es una muerte lenta, es una agonía, es una erosión de nuestra vida diaria y vivimos con esa contradicción de cualquier cosa que yo hago, vivo en mi casa, manejo mi auto, está contribuyendo a la muerte y eso es lo único que tengo. Entonces, es el rol que yo tengo dentro de la sociedad. Entonces, el buen vivir capitalista habla como sobre el reciclaje. Puede ser que haga una fracción de diferencia, pero no cambia el sistema extractivista que se exporta a través del colonialismo. Parece que no hay una salida. Y el buen vivir y la filosofía de los derechos de la naturaleza, que utilizan los derechos de la naturaleza como el summa causa, llama a la armonía entre las personas, las comunidades, las leyes y la naturaleza. Y cambia fundamentalmente lo que tienes que hacer. Entonces, quiero dejar esta imagen de este reto práctico, digamos. Las comunidades con las que trabajamos, hay un miembro de la comunidad que se llama Carlos y hay un argumento en el que sí necesitamos metales para poder transicionar de utilizar combustibles fósiles, entonces necesitamos cobre. Y su respuesta fue súper interesante y fundamental y dijo, bueno, sí, tenemos que hacer eso. Pero no todo el mundo debería tener un auto privado. Podríamos invertir en los metales críticos de la tierra, en sistemas de transporte público. Entonces, si es que destruimos todos los sistemas ecológicos y puede ser que haya menos carros, para mí, forma de pensar en la cultura en la que Londres es un mercado enorme de inversiones y trae a colación, o más bien nos trae a nosotros al centro de este argumento. Voy a ir a la siguiente diapositiva porque lo que fue maravilloso de Ecuador y yo me he enamorado de este país, en la gente, entre su gente y el Estado, pero tienen o apoyan eh, en el 2008 la incorporación de los derechos de la naturaleza en la Constitución. Estas leyes están bellamente escritas y yo creo que Ecuador tiene una de las más lindas porque la Declaración Universal no es tan
específica para la personería jurídica de diferentes entidades. Entonces, cuando ganamos el caso de los cedros, es cómo traduces cosas como la naturaleza tiene el derecho de mantenerse, los ciclos de vida y los procesos que tenga que pasar. Estos son términos ecológicos y en la ecología hay muchísima información de cómo medir, cómo predecir los impactos a estos temas, pero el trabajo tiene que ser hecho. Entonces, fundamentalmente, yo estoy llamando a una nueva disciplina a nivel universitario que se llama ecología forense, para poder proporcionar herramientas, pero no solo tiene que ver con ecología, tal vez hay tres puntos que son ecológicos y muchos son sociológicos. Entonces también estamos llamando una set de herramientas socioecológico y para entender cuáles son los cambios de la sociedad que debemos tomar en consideración. Voy a la última diapositiva y voy a tratar de terminar esto. Hemos sido muy, hemos sido muy suertudos y pudimos utilizar financiamiento para tres diferentes ecosistemas: animales, eh, bosque nublado y bosque tropical. Entonces, ¿cómo suenan las voces de estas áreas ecológicamente? Entonces, ¿qué tienes que tener para poder representarlos en la corte? Entonces, estamos trabajando con tres comunidades, se alejan un poco de los temas tradicionales, colección de datos. Hemos contribuido a un caso para poder parar la minería de Codelco, la compañía chilena en Yurimagua. Esta es esta foto de este ecosistema y esto es lo que hacemos en este curso de capacitación. Así que capacitamos a las comunidades y trabajamos con ellos un año para tener un programa de monitoreo para poder recolectar datos, para poder utilizarlos en las cortes. Entonces, la Constitución lo dicta, ¿no? En Ecuador, pero también los procesos de impacto medioambiental no consideran a los derechos de la naturaleza. Sí, los derechos de la naturaleza están en la Constitución, es la ley de leyes. Todo lo que está abajo de eso tiene que escuchar a los requisitos de la Constitución. Entonces, estamos hablando sobre la evaluación de impacto ambiental. Tiene que ser revisada, tiene que incorporar nuevas herramientas para poder representar las voces de la naturaleza. Así que yo creo que hay cambios fundamentales y nos hará pensar en dónde podemos pensar en truncar la industria extractivista. Hay tres películas que duran 5 minutos para que puedan ver cómo funciona la parecología. Se llama Voces de los Parecologistas. Tenemos, somos muy suertudos, tenemos unos cuantos años eh, que tienen un porvenir un poco más positivo para poder trabajar y continuar esta exploración. Muchas gracias, Jessica, por invitarme para estar en este panel, para poder hablar un poquito sobre los proyectos en los cuales hemos estado involucrados. Y estoy tan contento que tu libro se haya lanzado porque realmente está esparciendo la palabra en algo que para nosotros es tan importante y algo que estamos luchando por hacer. Ahí voy a terminar yo. Mica, maravilloso escuchar un poco más sobre tu trabajo. He preparado preguntas para todos. No sé, no creo que podamos revisarlas todas, pero espero poder abrir este espacio y luego también podemos abrir una sesión de preguntas para el público. Para Jessica, tú describes que hay innovación legal y cultural. En las historias que tú documentas, tú ves que la narrativa puede desembocar en resultados legales también. Bueno, gracias Yanni y Mika por compartir sus historias. Yo creo que realmente se puede sentir la urgencia detrás de estas iniciativas y yo creo que esto es lo que tiene que salir, más que solo enfocarnos en los aspectos y los contextos legales de diferentes leyes.
Entonces, yo creo que el ejemplo de España es uno bueno en cuanto al poder de poder contar historias y también me enseñó algo triste, que es que a veces las sociedades necesitan pasar por temas súper duros para poder tomar acción y yo creo que eso, lo que pasó en España demuestra eso, pero también nos enseña que cuando las personas son un ejemplo y aquellos que iniciaron el tema del Mar Menor y que estaban, que vivían al lado del lago, ellos decían, yo soy el Mar Menor, esto me afecta a mí, esto está afectando los precios de la vivienda y bienes raíces, cada aspecto de la economía y la naturaleza, todo está relacionado. Y yo creo que eso es lo que ayudó a movilizar a las personas. Entonces yo creo que es realmente relevante aprender las destrezas de contar historias y se lo puede hacer con diferentes plataformas. Y yo creo que para terminar, también es súper importante unirse a espacios como Garn. Josefina acaba de compartir en el chat para aquellos que quieren escuchar. Solo hablando desde mi perspectiva, yo aprendí mucho escuchando a Mika y a Yani y a las personas que están involucradas y nos podemos ayudar los unos a los otros tratando de compartir el mensaje. Y yo creo que Mika es una gran demostración de cómo puedes estar basado en un país y tener un impacto en otro país totalmente diferente. Entonces yo creo que así es como la gente puede contribuir al movimiento de los derechos de la naturaleza. Y espero haber contribuido con mi granito de arena con este libro. Gracias. Yo creo que te puedes asegurar de eso. Gracias. Una pregunta para Yani. Ese es el libro de Jessica discute la violencia de monocultivos y la violencia ecologista. ¿Cómo crees tú que los derechos de la naturaleza pueden articular aquellas amenazas que la ley ambiental no recoge? Mm, te escuché la mitad, se me fue el internet. ¿Puedes repetirla, por favor? ¿Cómo crees que los derechos de la naturaleza pueden articular las amenazas que la ley convencional no capta o captura? Ok. Bueno, nosotros hemos hecho varios intentos como país para hacer cambios constitucionales, ya probablemente muchos de esos intentos hayan sido conocidos en la comunidad internacional, ¿verdad? El último es el que nos permitía asegurar e introducir en la Constitución el reconocimiento explícito de los derechos de la naturaleza. Y bueno, sin embargo, la situación, ¿cierto? No fue favorable a todo lo que habían planteado las organizaciones, el mundo de la sociedad civil, ¿verdad? Y evidentemente eso nos dejó nuevamente de brazos cruzados, ya intentando abrir algunas aristas específicas ya de legislaciones, de instalar nuevas normativas que permitan regular cómo este modelo extractivista está avanzando en los territorios y cómo está también a la par avanzando también la devastación ambiental, la devastación de la naturaleza. Hoy día estamos en un escenario muy complejo, un escenario político muy complejo donde se ha dicho explícitamente además, ¿verdad?, cuál es la visión que viene a profundizar ya la devastación que ya ha habido todo este tiempo. Entonces, hoy día nosotros creemos que si bien es cierto, hay que estar buscando nuevas incidencias políticas, ¿verdad? Buscando cómo generar y cómo lograr, ¿cierto?, que se tomen decisiones que favorezcan, ¿cierto?, la protección de los territorios y de las comunidades. Ya, sin embargo, eso ya no es suficiente. Porque el avance de este modelo es cada vez más profundo, ¿ya? Mientras nosotros damos una lucha importante para lograr sacar alguna normativa que proteja, aparece un plan, una propuesta, una estrategia de desarrollo a nivel regional y a nivel nacional
que rompe con todo eso y anula todo ese trabajo que vamos haciendo. Entonces, el nivel de avance es súper débil, digamos, en relación a cómo se sigue profundizando este modelo extractivista. Por eso yo decía, ya, evidentemente hay que buscar quiénes están en ese escenario, ya. Hay varias organizaciones que hoy día están en ese escenario buscando la incidencia política, ¿verdad? Para proteger. ¿Ya? Y hay otros que están en un ámbito que tiene que ver más con la toma de conciencia y la educación ambiental por parte de las comunidades, que vuelven a repetir las mismas situaciones a lo largo del tiempo. Entonces, ahí hay que hacer una intervención fuerte, un trabajo fuerte que permita, ¿cierto?, que sea la propia gente en algún minuto que se empiece a levantar su voz con más fuerza para proteger lo que está quedando totalmente devastado con el modelo extractivista. Yo creo que los avances son escasos, pero sin embargo, igual hay que hacerlo. Sabemos que hay que estar en esa batalla, en esos escenarios, pero ciertamente en un modelo que es súper adverso a posibilidades de avanzar en el contexto que estamos, porque pareciera ser que todos los tratados de comercio, las inversiones de las empresas van en la línea de seguir destruyendo, de seguir aprovechando la naturaleza como un recurso, como un bien transable en el mercado, ¿verdad? Y eso no está cambiando. Al contrario, vemos que cada gobierno a gobierno, se siguen estableciendo, ¿cierto? Abriendo posibilidades para los grandes inversionistas y las comunidades quedan totalmente invisibilizadas en su clamor de proteger la madre tierra porque es finalmente la protección de la vida misma. Eso. Gracias. Esto me lleva a la pregunta de cómo podemos aplicar los derechos de la naturaleza para poder reforzar cambio sistémico en economías extractivistas, porque en el sistema capitalista actual a veces eh, separan los esfuerzos que existen desde los derechos de la naturaleza. Entonces, si pueden haber derechos constitucionales, el Estado sigue continuando con la expansión minera. Tal vez esta es una pregunta que podríamos abordar todos. ¿Cómo se vería los derechos de la naturaleza más allá de las leyes, tal vez en el tema económico? ¿Y cómo se puede trabajar para poder revocar las licencias mineras, Mica? Sí, como dije, creo que yo lo mencioné previamente. Yo creo que estamos en las trincheras, en la frontera extractivista y algunas personas están siendo afectadas o amenazadas desde el sistema global capitalista y esto también pasa mucho en los mercados en Canadá, en Londres y también las pensiones. Yo también creo que esto está convulsionado. Y será un reto abordar esto por los intereses asociados. Pero habiendo dicho eso, cada vez que regreso de Ecuador, tengo gran alegría y esperanza ver algunas de las victorias, incluso la semana pasada. Las decisiones sí están cambiando y se deben ajustar y mover por el, el, la del sapo jambato que tiene este tipo de leyes a nivel local, nacional, constitucionalmente, idealmente. Esto permea y tiene que crear algún tipo de cambio sistémico. Y cómo sucede el problema capitalista. Entonces, no estamos rodeados por recursos, sino rodeados por seres. Y ese es el cambio que tiene que darse. Y espero que tengamos suficiente tiempo porque realmente espero que no destruyamos todo lo que tiene nuestro maravilloso planeta. Pero creo que donde estamos ahorita, este es un punto importante y creo que tenemos una responsabilidad enorme para poder afilar estas posibilidades, para hacerlas más prácticas. No sé si se contesta tu pregunta, solo que sigo luchando para lo que yo creo que es realmente el destello de esperanza que tenemos en cualquier transición y en todos los niveles. Y nuestras comunidades hacen eso recoleccionando datos científicos, pero escucharlos en la corte, o sea, es difícil, pero esto es otra discusión. Entonces, estamos jugando el juego de utilizando información científica
que es válida y esa es solo una arista, ¿no? Muchas gracias, todo suena súper inspirador y esperanzador. No sé si es que existe alguna pregunta de la audiencia, alguien que quiera hacer una pregunta. Bueno, mientras esperamos, quiero decir, Yani, me da mucha pena escuchar lo que está pasando en Chile, entonces mi corazón va hacia ti. Muchas gracias. Yo quería decir algo más, agregar a propósito de lo que dijo Mika. Sí, yo tengo, hace un poco tiempo hemos estado desarrollando algunas investigaciones acá en distintas regiones de nuestro país, ¿ya? Visibilizando las experiencias de cuidado ambiental, ¿ya? Y nos hemos encontrado con la sorpresa, ¿verdad? Hemos generado una gran base de datos, ¿ya? Donde están las organizaciones y las comunidades resguardando, protegiendo, cuidando la madre tierra, ¿ya? Y para sorpresa del mundo académico, ¿verdad? Esa base de datos son bases de datos bastante amplias, extensas, ¿verdad? Lo cual nos indica de que de que en paralelo, si bien es cierto, un modelo que arrasa y que sigue destruyendo profundamente nuestros territorios, también a la par, ¿cierto? Van resurgiendo cada vez más experiencias de cuidado donde la gente está teniendo esa conciencia porque ya siente, ¿cierto? Ya incorpora esta visión de sentir la madre tierra como parte de nosotros, o somos parte de ella, ¿verdad? Y así también existen a nivel de nuestro país y también a nivel latinoamericano múltiples redes que hoy día se están articulando para colaborarse en el cuidado de la semilla, la soberanía alimentaria, colaborarse en la conformación de pequeñas comunidades de ecoaldea que cada vez son más. ¿Verdad? Y van cambiando esa visión y van incorporando cada vez más ese nuevo paradigma civilizatorio que es el buen vivir, el Kumemungén, como hablan los pueblos mapuche acá en Chile, ¿verdad? Y así suma y sigue. Tenemos caso emblemático, el de Colombia, el de gente que está en Ecuador, en Brasil, en Perú, haciendo estos procesos de cuidar la madre tierra. Y yo creo que también ahí tenemos que mostrar que estamos avanzando. Y por ahí, ciertamente, nosotros sí estamos generando experiencias que están modificando este sistema. No de una manera tan visible, ¿verdad? Porque igual hemos tenido la precaución de resguardar también esta experiencia de tal manera que no sean foco de ataques de ningún tipo, pero también haciéndola crecer cada día más. Y eso está pasando y eso es una fuente inspiradora y esperanzadora para los movimientos hoy día que están en los temas ambientales, pero también en los temas culturales, los temas sociales, etcétera. Así que eso quería compartir. 1, 2, 3. Cheese. Yo estoy haciendo mi tesis de maestría en la implementación de los derechos de la naturaleza en una reserva en África, en Sudáfrica. No hay poblaciones indígenas, no hay una batalla política que implementa los derechos de la naturaleza. Mientras estoy haciendo investigación más sobre los derechos de la naturaleza para poder contribuir a la investigación y cómo esta reserva puede implementar más la filosofía de los derechos de la naturaleza. Y yo noto que este es un contraste en cómo las comunidades cristianas negras pueden relacionarse a la naturaleza
en ese sentido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo navegar la implementación de los derechos de la naturaleza en un contexto sin reproducir los patrones coloniales o colonialistas? Les deseo lo mejor continuando con este trabajo y espero que podamos trabajar más en el futuro. Gracias.